comentabas de lo de que no es genética, Eso. porque esto siempre se ha dicho, ¿no? Sí, Al sí, final, sí. que ahora dicen que la diabetes tipo 2 es más genética, ¿no? Tiene más, bueno, no sé, ¿eh? Sí, sí. Tiene más componente genético que la 1. ¿Cómo es Sí. esto? Sí, eso es 100% así. Y para hablaros luego de los siguientes tipos que hay, hablaremos de los tipos genéticos, ¿no? Que la gente... Enol, me dice mucha gente con diabetes tipo 2, Enol, a mí me han dicho que lo mío es genético, ¿no? Yo, claro, porque tú mojas el churro en el chocolate como tu padre. Qué casualidad. Entonces, al final, muchas veces dices, vale, es genético lo mío. ¿Has nacido con ello? Coño, pues muy genético no será. Eso por descontado. Entonces, primero hay que hablar con cierto fundamento para la gente, porque la gente no entiende bien qué significa que sea genético. Y una cosa es que tú tengas un factor de riesgo a desarrollarla, una predisposición genética, que eso quiere decir que pues, yo puedo tener más probabilidad que vosotros, porque yo tengo el 80% de mi familia tiene diabetes. Y de hecho, yo tengo los diabetogenes. Es decir, yo tengo los genes de diabetes porque me he hecho el análisis hace poco, realmente, hace un año o dos. Y yo tengo ese gen que me predispone a diabetes tipo 2 y a hígado graso. Entonces eso lo hablamos luego, si no cómo funciona, sí. pero es interesante. Entonces sí que es verdad que afecta más la genética en la diabetes tipo 2 que en la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2 te predispone y la forma de predisposicionar, lo voy a comentar ya, no lo comentamos luego, es que la genética determina a cómo tu cuerpo responde a las calamidades y el maltrato que le das. Es decir, cuando tú tienes una genética para desarrollar diabetes tipo 2, vas a desarrollarla mucho antes que otra persona. Por ejemplo, se ha visto que estos genes son muy respondedores al aumento de peso. Es decir, en función de tu genética, tú vas a tender a acumular más grasa en unas zonas o en otras. Entonces, hay gente que engorda más a nivel de cartucheras, otras en el culo, otras en los brazos, en las tetas, en las orejas, donde sea. Pero hay otras personas, como es mi caso, que engordamos más a nivel abdominal que en otros sitios. Y entonces ese tipo de genética te contribuye a que con mucho menos kilos de sobrepeso pues desarrolles más resistencia a la insulina. Entonces, se han hecho estudios muy interesantes donde ves la gráfica claramente, donde en normopeso no afecta esta genética. Afecta a medida que vamos teniendo ese sobrepeso, donde ves que los rangos de resistencia a la insulina ante un mismo grado de sobrepeso varían muchísimo en función de esa genética. Entonces, a eso sí que afecta muchísimo y afecta al grupo completo de pacientes que tienen esa predisposición. En cambio, la diabetes tipo 1 pues realmente no es genética, porque hemos visto también en estudios donde la mayoría de las personas que tienen predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 1 no la acaban desarrollando nunca. Entonces, esto es curioso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al final la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Entonces, tú sí que es verdad que tienes que tener la predisposición genética, tienes que tener los genes para poder desarrollarla. Pero luego, para activar estas enfermedades autoinmunes, tienen que darse pues, ciertos criterios, que en algunas personas pues, pueden ser unos, en otras personas otros. En general, voy a comentar uno de los principales que se han estudiado, aunque habrá más que yo ni siquiera conozca, pero son, por un lado, bajos niveles de vitamina D. Se ve que niños con bajos niveles de vitamina D tienen más probabilidad de que esto se active. Luego también el consumo o la exposición a nitrosaminas. Las nitrosaminas son un componente que, por ejemplo, está sobre todo en los embutidos. Es un ambiente que puede activar, digamos que puede sobrealterar a tus defensas si tienes esa predisposición, iniciar este ataque autoinmune. Luego, otra cosa que también es muy relevante es la exposición a tóxicos. ¿Por qué está aumentando tanto las enfermedades autoinmunes y la diabetes tipo 1 si la genética no ha cambiado tanto en estos últimos años y están aumentando los casos exponencialmente? Porque la exposición a tóxicos se ha multiplicado por 50 veces en los últimos 10 años. Entonces, claro, ahí pues tenemos muchos tóxicos que pueden promover eso. Y luego otro, y ahora voy a hacer una señal al editor por si queréis borrar esto que voy a decir, por si nos hackean el podcast. Y nada, miro a la cámara para que lo sepas. Y es, después, a lo largo de la historia, se ha visto, esto también tenemos estudios, que después de cada una de las etapas, esto se ha visto antes de la pandemia, ¿eh? Para los conspiranoicos. Y entonces, se ha visto que después de una gran vacunación a nivel histórico, ha habido un gran repunte de casos
de debut de diabetes tipo 1 o de enfermedades autoinmunes también en general. Y bueno, y esto se ha visto también en el COVID, evidentemente. Claro. En muchísimos casos. ¿Por qué? Porque si tú al final introduces una vacuna, estás introduciendo algo externo que cabe una probabilidad, aunque sea baja, de que tus defensas lo identifiquen como algo tal y que empiece el ataque autoinmune. Entonces, todas estas cosas, y a nivel general, pues contribuyen a eso, más una, que es la que más le preocupa a mucha gente y por la que mucha gente se siente culpable, y me gustaría también lanzar este mensaje, y es el cortisol elevado y los niveles de estrés elevado. De hecho, muchos niños o personas más mayores con diabetes tipo LADA, que es la diabetes tipo 1, pero que te da en la edad adulta, pues que te puede dar a cualquier edad, ¿eh? Ese es uno de los principales mitos. Y de hecho, el récord está en una mujer que debutó con 92 años. Wow. Entonces, ¿De que. tipo 1? Sí, sí. Hostia. Entonces, eso, que no. Que si lo piensas, si tú entiendes la enfermedad, coño, a mis defensas se le puede ir la pinza en cualquier momento, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, esa es la realidad. Y nada, sobre todo lo que quería mandar es que el tema del cortisol elevado pues puede sobreactivar todo esto y sabemos que aumenta las enfermedades autoinmunes. Pero para papás o mamás que me estén viendo, no tienen que sentirse culpables porque su niño tenga diabetes tipo 1, pues ni mucho menos. De hecho, se ve que la probabilidad de que si tú tienes diabetes tipo 1 como madre, tu hijo la desarrolle, pues es de aproximadamente un 4%, es baja, y el padre tiene un poco más, creo que recuerdo que era el 7%, es decir, el mensaje es que tú porque tengas diabetes tipo 1 no quiere decir que tu hijo la vaya a tener, y evidentemente no te sientas culpable si le has echado una bronca y al mes ha debutado, ¿vale? Porque al final los padres tienden a culpabilizarse mucho por eso y no tiene que ser así, porque es algo que sí que condiciona un poco tu vida y genera mucho ajetreo, ¿no? Un niño que debute pues lo pasan peor muchas veces hasta los padres que los propios niños, porque los niños son personas maravillosas que se adaptan a cualquier situación increíblemente, ¿no? Evidentemente, ellos también sufren y a día de hoy hay bullying incluso con niños con diabetes tipo 1, que es algo que es algo catastrófico que no sé cómo todavía pasa. Y eso habría que cambiarlo. Así que nada, seguir al perfil de Crece Sin Diabetes, que desde aquí les doy la enhorabuena, que lo están haciendo muy bien, para aumentar esos diagnósticos precoces y poder meter algo de prevención, si se podría hacer, en la diabetes tipo 1 en niños especialmente. Hostia, muy top, ¿eh? Sí. Yo te quería preguntar una cosa. Has dicho que puede aparecer en cualquier edad, ¿vale? Eso es. Incluso de nacimiento, ¿una persona ya puede nacer con diabetes tipo 1? ¿O tiene que pasar un tiempo? Lo digo porque estás diciendo que vitamina D, consumo de embutidos, ¿no? Todo eso puede fomentar. Si la madre durante el embarazo tiene bajos niveles de vitamina D, mucho consumo de embutidos, ¿también puede fomentar a que el niño ya nazca con diabetes tipo 1? Esa es una pregunta interesante y yo creo que no tengo una respuesta realmente muy concreta. Pero lo que sí te digo es que tiene que pasar algo de tiempo. Pero al final, por ejemplo, durante la propia gestación, ya estás expuesto al ambiente de la propia madre. Entonces, ya digamos que tu vida empieza en el vientre de tu madre, no empieza cuando sales al exterior, ¿no? Entonces, eso por ahí. Pero luego aparte, sí que es verdad que en una diabetes tipo 1, pues lo normal es debutar pues, a los 2, 3 años, 5, 6, 7, ¿vale? Es lógico, o incluso en la adolescencia. Entonces no suele ser nada habitual. Yo no conozco ningún caso que haya nacido con diabetes tipo 1. Cuando ya naces con diabetes tipo 1 o las diabetes genéticas que íbamos a hablar antes, ahora vamos a hablar, si queréis, de los diferentes tipos. Entonces, hay dos diabetes que sí son 100% genéticas, dos tipos, que es una la neonatal, que es los casos que naces con ella. Hostia. Pero no es una diabetes autoinmune, es una diabetes genética. ¿Vale? Hostia, vale. Es decir, habíamos dicho que la diabetes tipo 1 no era genética. Sí. Claro. Esta es la genética, la neonatal, ¿no? Que los niños nacen ya con ella. Y luego hay otro tipo de diabetes genética, que ahí no tenemos demasiados datos, pero también naces con ese gen y luego se va desencadenando a lo largo de la vida, pero es genético, que son las diabetes tipo MODY. Y ahora tú me preguntarás, ¿por qué me dices las diabetes tipo MODY? Será la diabetes tipo MODY, no las diabetes tipo MODY, porque hay más de 14 subtipos, Hostia. ¿vale? En función de, digamos, la variación que tengas en el código genético, claro. Hostia. Y ahí, pues es muy interesante. Yo, si alguien necesita ayuda con esto, que me escriba. Yo tengo un máster de especialización médica en diabetes y yo esto lo vi y lo estudié. Y nada, y es interesante, ¿no? Porque en función del subtipo
que hay, si tienes un diagnóstico bueno con un subtipo, pues sabes un poco el camino que se recorre, Vale. el tipo de tratamiento que se debe llevar. Hay algunas que son más de resistencia a la insulina, otras más de disfunción beta, otras que un combinado. Entonces, ahí es interesante un poco verlo, pero esas son las 2 diabetes genéticas, ¿no? Y ahora, eso, recordar, vamos a hacer el resumen. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes neonatal, genética, diabetes tipo MODI. Los subtipos los metemos ahí, no vamos a complicar. Luego está la diabetes tipo 3C. Esa es la que te quería preguntar yo.